Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Caterina Santamalambo, yo soy estudiante de la Corporación Minuto de Dios, estoy estudiando actualmente Administración de Salud Ocupacional. El día de hoy vamos a abarcar el tema del Código Sustantivo del Trabajo, capítulo 1. A continuación voy a entrevistar al doctor Sergio, que es la persona encargada de la contratación aquí en la empresa Ancovi Limitada. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, sé que ustedes manejan diferentes tipos de contrato, entonces quería saber qué contratos manejan acá. Bueno, nosotros manejamos un contrato término fijo, contrato por prestación de servicios, contrato término indefinido, contrato término fijo, y básicamente esas son las 4 tipos de modalidades que manejamos dentro de la compañía. Ok, ¿y qué nos puedes hablar sobre los contratos? O sea, a término fijo, por decirlo así, ¿en qué se basa? Bueno, el contrato término fijo básicamente pauta que entre las partes hay un acuerdo donde la persona que firma el contrato o el trabajador tiene un tiempo determinado dentro de la compañía. Se puede fijar a 1 o 2 meses, sin embargo la persona tiene que ser notificada un mes antes de la terminación del contrato. Puede haber 3 renovaciones máximo según la ley. Después de la 3ª renovación, la 4ª tiene que ser mínimo por 1 año. El contrato término fijo pues también establece que el trabajador va a pagar todas las cuestiones parafiscales, toda la seguridad social que refiere a EPS, ARL, AFP y caja de compensación dentro del contrato, además de su salario, vacaciones, prima de vacaciones, y bueno, básicamente esas son las prestaciones que me acuerdo en este momento. Doctor, ¿qué ventajas tiene ese tipo de contrato? Pues básicamente la ventaja es más para el empleado en la medida que dispone la persona del tiempo necesario, donde se pacta que va a trabajar por un determinado tiempo. Para el empleado pues no hay tanta ventaja porque solo tiene un tiempo determinado para trabajar. Sin embargo puede pues existir la renovación después de los 3 contratos a 1 año. Esa sería la única ventaja que podríamos tener. También se usa personalmente para personas que quieren empezar a adquirir experiencia. Ese tipo de contratos por 2, 3, 5 meses sirve mucho para ese tipo de personas que están adquiriendo experiencia. Y en la empresa donde hay picos de trabajo, entonces se requiere personal de apoyo por cierto medida de tiempo. ¿Y para usted qué desventajas tendría? Y en la empresa donde hay picos de trabajo, entonces se requiere personal de apoyo por cierto medida de tiempo. ¿Y para usted qué desventajas tendría? En lo que te comentaba, digamos que no tienes una estabilidad laboral, entonces a tú a los 2 meses puedes salir de una empresa y tienes que volver otra vez a la búsqueda del trabajo. Esa sería una ventaja grande. O sea, por decirlo así, digamos, hoy sale una contratación, no sé, en Cartagena, Barranquilla, y el cliente solamente especifica hasta cierta fecha el contrato, ¿cierto? Exactamente. Entonces, hasta esa fecha ustedes tienen que estipular o contratar el personal y ya en el contrato definir las fechas, ¿no? Bueno, digamos que en ese caso, en el personal operativo no se maneja el término fijo. El término fijo lo manejamos más acá para las personas administrativas, donde de pronto hay picos de selección, hay picos de contratación, hay picos de ciertas labores, entonces el administrativo se le va a hacer un contrato entre 2 a 5 meses, por ejemplo. Estos 2 meses, que es una temporada alta de trabajo, se contrata administrativo. Con el personal operativo manejamos el contrato tipo obra-labor, donde está sujeto al tipo de contrato que tengamos con nuestro cliente. Si nuestro cliente nos dice que la duración del servicio va a ser durante 5 meses, se establece que este tipo de contrato fue durante 5 meses y se da por terminada la obra y la hora. Esa es, digamos, la característica principal del contrato de obra y la hora. Aunque también tiene prestaciones, se pagan todas las prestaciones sociales y toda la seguridad social. El contrato de obra y la hora es solo hasta que el cliente nos lo pida y podemos terminar la relación entre partes, entre empleador y empleado, con la justificación de que se acabó la labor. También se usa mucho este tipo de contratos para construcciones, donde el contrato va hasta que se termine la construcción de determinada obra. Ok, Doc. Pues para terminar, ¿usted qué cree que debería cambiar, digamos, en los contratos de trabajo para que el personal no sea tan rotativo?
Bueno, no hemos hablado del contrato por prestación ni del contrato a término indefinido. Digamos que, ¿qué debería cambiar? Debería cambiar, digamos, en Colombia tanta flexibilidad. Sin embargo, esto es perjudicial para las compañías, porque las compañías no necesitan siempre un personal activo todo el tiempo, sino lo que necesita por temporadas. Por eso se ha permitido una ley de flexibilización dentro del país. Lo ideal en un país desarrollado, estable, económico, sería que todas las contrataciones fueran a término indefinido, donde la persona tiene un periodo de prueba por 2 meses, y tiene lo mismo, todas las prestaciones de ley, de auxilio de transporte, siempre y cuando sea por menos de 2.000 civilización dentro del país. Lo ideal en un país desarrollado, estable, económico, sería que todas las contrataciones fueran a término indefinido, donde la persona tiene un periodo de prueba por 2 meses, y tiene lo mismo, todas las prestaciones de ley, de auxilio de transporte, siempre y cuando sea por menos de 2 salarios mínimos, tiene seguridad social, vacaciones, pero a los 2 meses ya la persona no se le va a terminar nunca el contrato, a menos de que haya unas cláusulas determinadas. Entonces, una justa terminación de contrato puede ser inasistencia no justificada al trabajo. Generalmente dentro de los contratos se pauta eso. Otro es faltas gravísimas que se establecen dentro del Código Sustantivo y del Código Sustantivo del Reglamento de Trabajo. Entonces, en el Reglamento de Trabajo se establece que si hay una falta gravísima se puede dar terminación del contrato término indefinido. Sin embargo, si un trabajador cumple con todas las expectativas, hace bien su trabajo, va a tener una determinada estabilidad laboral siempre y cuando cumpla bien su trabajo. Sin embargo, la ventaja de este contrato término indefinido es que al terminarlo, el empleador, por la parte del empleador nomás, sin justa causa, tiene derecho a una indemnización. Entonces, pues digamos que esta indemnización ayuda mucho, digamos, a la persona en su vacío laboral a tener algunos recursos. Pero generalmente las personas que hacen contrato término indefinido duran mucho en la empresa, entonces eso hace que la persona no rote tanto de empresa en empresa, no rote tanto, pero las condiciones laborales del país actualmente no están permitiendo los contratos a término indefinido, ya es algo muy complejo de esta época. Ahorita lo que se está hablando, lo que se está usando más es el contrato por prestación de servicio, que es lo más flexibilizado que pueda haber, donde el trabajador evidentemente no tiene horario y no tiene un jefe. Sin embargo, eso solo de manera teórica, porque a la hora de la verdad en la práctica vemos que muchos contratos por prestación de servicio, la persona tiene jefe, tiene que cumplir un contrato, sin embargo la persona no le pagan toda la seguridad social, todas las prestaciones, vacaciones. Ese es el tipo de contrato que se está usando ahorita con el término llamado flexibilización laboral. Entonces digamos que para que una empresa considerara que no haya tanta rotación, debería eliminar más los contratos por prestación de servicios y más a término indefinido. Sin embargo, eso también se da mucho por la operación de la empresa, del mercado que tenga esa empresa. Hay empresas que funcionan por proyectos, entonces les queda muy complicado contratar a una persona por un indefinido. No sería un contrato, sin embargo, a la persona no le pagan toda la seguridad social, todas las prestaciones, vacaciones. Ese es el tipo de contrato que se está usando ahorita con el término llamado flexibilización laboral. Entonces digamos que para que una empresa considerara que no haya tanta rotación, debería eliminar más los contratos por prestación de servicios y más a término indefinido. Sin embargo, eso también se da mucho por la operación de la empresa, del mercado que tenga esa empresa. Hay empresas que funcionan por proyectos, entonces les queda muy complicado contratar a una persona por un indefinido. No sería rentable. Sin embargo, pues sería un ideal que todos los trabajadores pudieran tener un contrato de término indefinido. Eso le daría tranquilidad y estabilidad laboral a la persona. Pero pues como reitero, es algo que está lejos de pasar. Ok, Doc, tengo entendido que hay contratos escritos y verbales. Para usted, ¿cuál es pues, mejor? Bueno, el mejor contrato es el verbal, porque el verbal se asume que es un contrato a término indefinido. Entonces ya cuando usted haga un contrato verbal, si llegan usted a demostrar que fue un contrato verbal ante una corte, de pronto la despiden, tienen que hacerle una indemnización. Generalmente los contratos verbales son pues a término indefinido. La cuestión de los escritos
es que son más estructurados, más puntuales, pero generalmente los escritos no manejan tanto en Colombia como había mencionado los contratos a término indefinido. Los contratos escritos manejan el obra-labor, término fijo y contrato por prestación de servicios. No hay. La prestación de servicios es uno trabaja, pasa una cuenta de cobro, con uno habiendo pagado su propia seguridad social y se le da una plata, se le da o sea, la diferencia de salario a las personas que están trabajando directamente con un contrato o se me olvidó, se termina. Honorarios son lo que corresponde al pago de las prestaciones de servicio. Entonces, pues en ese caso, por la durabilidad del contrato, mejor un contrato verbal porque sea indefinido, o un contrato escrito, pero que sea término indefinido. Esos serían los mejores contratos que se manejan. Además, pues también de un contrato con un salario integral, que eso ya es lo mejor que puede existir en mi pensamiento a nivel de condiciones salariales dentro del país. Bueno, esto fue una entrevista realizada al doctor Sergio, entonces ya pues ahorita daremos continuidad al siguiente personal. Gracias. Hasta luego. Dándole continuidad al video, ahorita vamos a entrevistar a la señora Cindy Cardona del área de talento humano. Buenas tardes, Cindy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Catherine, ¿cómo te va? Bien. Bueno, Cindy, tocando todavía el tema y abarcando el tema del Código Sustantivo del Trabajo, la pregunta a realizar, si tú tienes conocimiento de cuáles contratos de trabajo se manejan acá en la empresa Ancovi Limitada. Bueno, mira, buenas tardes, pues a todas las personas que están viendo este video. Queremos informarles que Ancovi Limitada es una empresa de vigilancia, la cual... Bueno, entonces como te estaba comentando, nosotros somos una empresa de vigilancia a la cual prestamos servicios con arma, sin arma y canino. Dándose esta modalidad de servicio, actuamos en varios sectores a nivel nacional y a nivel local, que sería aquí Bogotá. Entonces, entendiéndose eso, prestamos el servicio a entidades de gobierno y a personas privadas, a entidades privadas. Entonces, entendiéndose por lo que el objeto social de la compañía se tiene, manejamos tres tipos de contrato. En este momento tenemos el contrato de obra-labor, contrato a término de 1 año, fijo o inferior a 1 año, y manejamos el contrato indefinido. Estos tres tipos de contratos se manejan para guardas de seguridad y para personal administrativo que labora con la compañía. Nosotros como empresa pues tenemos alrededor de 2.500 empleados a nivel nacional. Entendiéndose, tenemos más o menos en este momento 15 sucursales ya establecidas, de las cuales manejamos un proceso administrativo por sucursal de más o menos de 4 a 5 personas, lo cual nos da nos da un plan de acción, un plan de trabajo sobre todo este personal frente a los contratos de trabajo muy amplio, porque tenemos varios tipos que podemos desempeñar sin darle limitación alguna a alguno de estos contratos. Entonces, referente a lo que estaba manifestando, el contrato de obra-labor lo manejamos prácticamente para el personal de vigilancia, el cual tiene contrato con nosotros por medio de una entidad estatal o por medio de un contrato privado, el cual se rige por un término de tiempo estipulado, puede ser de 8 meses, 1 año, ya de acuerdo a las cláusulas del contrato que haya ganado la compañía. Entonces en ese momento se estipula qué tipo de contrato se le da a ellos. Casi siempre se utiliza ese de obra-labor. ¿Por qué? Porque como tenemos una rotación constante de contratos, estos contratos estatales pues no nos dan como el tiempo para poder decir que nos podemos quedar con ellos y mantenerlos por servicio, sino estos por licitación pública abierta. Entonces estamos en constante participación con diferentes empresas de vigilancia,
Entonces puede que hoy lo tengamos nosotros, como puede que alrededor de 8 meses o al cabo de 8 meses lo tenga otra compañía, y esto hace que este contrato para nuestros empleados no pueda ser a término indefinido, porque el trabajador como tal tendría la labor hasta que se termine ese contrato. Entonces podría ser perjudicial para la compañía, porque si cambiamos el tipo de contrato para este tipo de vigilantes, nos quedaríamos con bastante mano de obra que no tendríamos dónde reubicarlas dentro del proceso de la compañía. Para el contrato a término fijo inferior a un año se utiliza para personas que están ingresando a la compañía, prácticamente más o menos administrativos, de los cuales casi siempre les damos como un contrato inicial de término inferior a 3 meses para un periodo como para darles el cabal de un término de prueba en el cual nosotros pues podamos conocer el trabajo de la persona y el trabajo de nosotros sin que esto afecte la prestación del servicio. El inferior a un año, entonces ya pasa a ser automáticamente para este tipo de personas, y luego ya de que la persona pues ya ha tenido ese contrato y que la empresa pues ve que la persona es productiva para la compañía, que entendiéndose dentro de su mano de obra que él desempeña dentro de la empresa, y la prestación de nosotros frente a las de diferentes entidades, pues ya tomamos decisiones de que los contratos pues sean a término indefinido. Esto ya lo tomamos con personas que llevan bastante tiempo en la empresa, entonces por eso mantienen su contrato indefinido. Bueno, sí. ¿Tú por qué crees que hay ventajas o cuáles son las ventajas que tiene ese contrato, esos tipos de contratos? Pues mira, frente a las ventajas y desventajas que tendrían los contratos, pueden existir varias, pero frente a la compañía, los contratos que manejamos nosotros le dan inicialmente una estabilidad laboral al guarda de seguridad o a la persona como tal que ingresa a nuestra compañía. Están respaldados jurídicamente como lo constituye el Código Sustantivo de Trabajo. También les da la ventaja de que ellos puedan sostener su trabajo por el término del contrato que se va a ejecutar, pero no quiere decir que en el término de que el contrato se acabó, la persona se va a quedar sin trabajo, porque casi siempre dentro de los empalmes que hay con las diferentes compañías, se deja a las mismas personas que vienen ejecutando el contrato, entonces se le da como una continuidad, una celeridad o al contrato que nosotros desarrollamos o con el tercero con el que vaya a desarrollar el nuevo cliente. Entonces ellos casi siempre mantienen puede que de pronto dentro de su contrato sea por obra labor, pero ellos siempre van a mantener una estabilidad laboral, porque no va a haber una ruptura como tal frente al contrato, ¿no? Ya no sea que de pronto dentro de sus actividades o sus funciones él haya desempeñado ya algo que no deba realizar, ahí sí de pronto encontraríamos una falta para darle como un no cumplimiento al contrato y dar por terminado. Pero frente a eso pensamos que desventajas como tal nosotros como ANCOVIT no tenemos. Bueno, sí, pues abarcando todavía el tema del Código Sustantivo del Trabajo, ¿tú conoces pues cuáles son las pautas que se adscriben dentro de un contrato de trabajo, tanto para el empleador como el empleado, como el salario mínimo, como las pautas que tiene el contrato de trabajo? Sí, mira, son claras que dentro del objeto del contrato se debe establecer el tema salarial, el tema de prestación, las condiciones, todo lo que lo estipula la ley. Nosotros tenemos puntos específicos dentro de la prestación del servicio, en el cual se le indica al guarda o a la persona que va a prestar el servicio cuáles van a ser sus funciones, para qué está contratado, cuál va a ser el tema cuál va a ser su salario, cuál va a ser su neto recibido, que ese es como un plus que nosotros tenemos, porque pues siempre se entiende que las compañías hablan de un salario como tal, pero nosotros como empresa hablamos de un neto a recibir. Va a tener un salario con unas deducciones por el tema de deducciones prestacionales,
pero de todas maneras dentro del mismo contrato se le deja establecida la cláusula donde se le informa cuál va a ser el neto a recibir por la prestación del servicio que él nos va a servir. Ok. Una de las preguntas que yo tengo en este momento es, ¿tú qué mejoras sí, qué mejoras verías dentro de un contrato de trabajo para que no existiera tanta rotación del personal? No sé, pues si, como tú acabas de decirlo acá en COVID limitada, pues se limita a seguir lo que, digamos, un tercero, por decirlo así, quiere de la empresa, de la prestación del servicio. Pero tú, ¿qué mejoras crees que podrían haber dentro de un contrato de trabajo dentro de esta empresa? Bueno, mira, pues realmente si hablamos de qué mejoras se pueden dar para que una rotación no sea tan grande dentro de una compañía, pueden existir varias. Pero nosotros siempre hemos tenido en cuenta que el bienestar de nuestro empleado es el bienestar de nuestro servicio. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Y es que cuando tú le das un bienestar amplio a tu empleado, tú vas a garantizar que el servicio que él va a desempeñar va a ser correcto e incluso va a ser más de lo que tú esperas. ¿Por qué? Porque la persona se va a sentir a gusto y comprometida con la empresa y va a tener un sentido de pertenencia, lo cual va a generar una mayor calidad en su trabajo, un bienestar tanto para él como para sus familias y de igual forma pues eso nos va a generar un bienestar a todos, tanto al cliente como a nosotros Ancovi. Ok. ¿Por qué crees que existen los contratos de trabajo? Bueno, pues un contrato de trabajo realmente existe para garantizarle a una persona que pueda tener un salario con el que él pueda satisfacer sus necesidades de acuerdo pues a lo que vivimos hoy en día y de acuerdo a la legislación colombiana. Nosotros entendemos que el contrato de trabajo es la garantía que tiene la persona para poder hacer valer sus derechos frente a una compañía o frente a un tercero. Bueno, sí. Hablando un poco más, digamos, pues para mostrarles a ustedes, pues según lo que pues hemos leído mis compañeros y yo, hemos leído que, digamos, en el contrato de trabajo pues también se determina pues lo que tú acabas de decir, un salario, un horario, las prestaciones sociales, o sea, tanto de los derechos y deberes que tiene el empleador como el empleado. Ahí también se estipula dentro del contrato de trabajo que mientras haya un suscrito, por decirlo así, el empleado debe seguir a cabalidad lo que el empleador le está solicitando. ¿Tú qué opinas de eso? En sí, digamos, sí se respetan los horarios acá, o por decirlo, no sé, un vigilante no llega y pues por ende tiene que llegar otra persona o seguir a esa misma persona dentro del puesto de trabajo. Bueno, mira, frente a lo que manifiestas es realmente una situación que nosotros como empresa de servicio y más por el sector que prestamos, que es la vigilancia, tenemos